Hola amigas, bienvenidas a este resumen de Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, y hoy vamos a estar repasando el prefacio y la introducción de este libro. Este libro me interesa bastante porque un poco explica el surgimiento del capitalismo y cómo este se relaciona con el origen de la opresión de las mujeres. Además de cómo este proceso de la Santa Inquisición fue necesaria para crear la familia tradicional, la infancia, que no funcionaba como funciona en la actualidad, al mismo tiempo esta construcción de la masculinidad y feminidad que dio lugar a la construcción de una mujer doméstica, fragilizada, como existe hoy en día y en la actualidad, y como de hecho hoy en día creemos que eso es totalmente natural, al punto tal de considerar que esos roles de género que se designaron y se establecieron justo en este proceso de la Edad Media, lo tomamos como si fuese algo natural, como si fuese algo que las mujeres hacen y que deberían hacer porque naturalmente se dedican al cuidado, al trabajo hogareño, etc. Y como ya sabemos, todas estas cosas son construcciones sociales. Pero lo que me interesa de este libro es que, bueno, como les digo, es el surgimiento de estos roles, de estas creaciones, de estas tecnologías, de estos dispositivos. Mi interés es un poco también revisar cómo eran esas formas de vida antes de este proceso, es decir, cómo eran los herejes, cómo eran estos campesinos, cómo eran estas formas de vida, y un poco también desentramar, entender qué es y qué procesos se dieron a cabo para la realidad que vivimos hoy en día. Este libro es de la autora Silvia Federici, que nació en Italia en 1942, es profesora, filósofa, historiadora, activista feminista. En Wikipedia dice que es marxista, yo no estoy muy seguro por las críticas que hace de Marx, pero bueno, vamos a tomarlo con que es marxista. También es conocida en el ambiente de la academia o de la filosofía o del activismo feminista por sus activismos justamente con respecto a la mujer doméstica y que, por ejemplo, eso que llaman amor es trabajo no pago, y también por su activismo por la huelga de úteros. Mi intención ahora es hacer un resumen ahora del prefacio y la introducción, pero también voy a hacer resúmenes del capítulo 1, 2, 3 y creo que es hasta el 5, así que voy a intentar hacer todos los resúmenes que pueda y compartirlos con ustedes. Este libro lo estamos repasando en un club de lectura que estoy haciendo y también los invito a que si se quieren unir, toda esa información la voy a dejar abajo en la descripción. Empezamos por el prefacio y en sus primeras páginas nos cuenta que estas ideas de ella, de Federici, con respecto al surgimiento del capitalismo y tal, no son nuevas, sino que se vienen rastreando por lo menos desde hace mucho tiempo. No solo ella, sino como más filósofos, incluso desde Marx, que se viene tratando de rastrear el origen del capitalismo. Pero hasta ahora nadie lo había relacionado ni nadie había tenido en cuenta a las mujeres en todo este proceso, cosa que ahora vamos a ver con Federici. Federici también nos cuenta que antes de la publicación de este libro ya había hecho unas publicaciones anteriores, como por ejemplo Il Grande Calibano, que lo publicó con Leopoldina Fortunati en, si no me equivoco, 1984. En este prefacio nos viene a contar la situación en la que estaba Federici en los 80. Entonces, por ejemplo, nos cuenta cómo era el feminismo radical y el feminismo socialista, y más o menos qué es lo que ella opinaba al respecto. Según ella, el feminismo radical tenía una opinión un poco, vamos a decirle, biologicista. Ella no usa esta palabra, pero siempre fueron biologicistas, y eran como transhistóricas, o sea, no tenían en cuenta, o creían, mejor dicho, que la opresión de las mujeres era una cuestión natural y que siempre había pasado a lo largo de la historia y que era, nada, una cuestión casi que hasta biológica, como les digo. Federici, si bien apoyaba varias ideas del feminismo radical, en este sentido, en la búsqueda del origen de la opresión de las mujeres, estaba más a favor o coincidía mucho más con las feministas socialistas, quienes les faltaba quizás una vuelta de tuerca a su idea, a las ideas de las feministas socialistas, porque ellas creían que la opresión de las mujeres comenzaba recién cuando la mujer entraba en la fábrica, y no antes, como nos viene a decir Federici con este libro. Es decir, las feministas socialistas no tenían en cuenta el trabajo doméstico y la creación de la mujer moderna para la construcción del obrero y con ello el surgimiento del capitalismo. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos de a poco. Acá Federici también nos empieza a contar que un poco su visión. Por ejemplo, nos dice cosas como que, en efecto, para ella, las mujeres son fábricas de crear esclavos o fábricas de crear obreros. También nos dice que el trabajo doméstico fue el pilar fundamental por el cual el capitalismo necesitó construirse. También nos comenta que esta construcción de la mujer doméstica moderna tuvo un proceso de mistificación, es decir, se tuvo que llevar adelante una narrativa en donde las mujeres hacen esto de forma natural, orgánica, y que es una cuestión de ellas natural que ejerzan el trabajo doméstico para los hombres. Bueno, y de hecho lo podemos ver con la actualidad, porque hasta el día de hoy nos seguimos organizando de la misma manera. La creación de este asalariado fue necesario no solo para construir al obrero, sino para que el obrero también tenga dominio sobre la mujer. Porque si el trabajo doméstico no está reconocido como trabajo, entonces el obrero, o sea, la persona encargada del hogar en cuanto a financiamiento, tiene poder.
y tiene un poder mayor que el de la mujer que está haciendo un trabajo gratuito y quien no tiene ninguna posibilidad, en todo caso, de huir, irse de su casa, tener una autonomía propia y poder salir al mundo, ¿no? Para así sacar también otros beneficios, como puede ser la asistencia psicológica que brindan las mujeres a estos obreros después de la frustración del trabajo o de la fábrica. Al mismo tiempo, si lo piensan, lo que el poder está haciendo acá con las personas es ponerlas contra sí mismas, pese a que pertenecen a la misma clase social. Y al crear las categorías fijas de masculinidad y feminidad, lo que están haciendo es crear roles sociales de trabajo, o de existencia, mejor dicho, dejando a la mujer doblegada y en un lugar inferior, y al hombre en un lugar superior, con financiamiento, con un sueldo, con un salario. Esta división en la sociedad permite al poder que sea más fácil llevar a cabo un mayor control y dominio sobre las personas. Luego la autora nos va a comentar cómo fue su experiencia en Nigeria, también en los 80s, trabajando para una universidad. Ella, en Nigeria, se da cuenta de que los orígenes del capitalismo son muy parecidos a los procesos que están viviendo los nigerianos en ese momento. Y acá nos presenta este concepto que también está en el título del libro, recordemos, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. ¿Qué es la acumulación originaria? Bueno, acá Federici nos cuenta que la acumulación originaria es un concepto que viene del Capital, del libro de Marx, en donde él desarrolla que el capitalismo en sus orígenes necesitó de la expropiación de tierras, es decir, la expropiación de los medios de producción, y separarlos de los trabajadores. Es decir, lo que hubo fue una avanzada del tipo prohibición, del tipo regulaciones, del tipo impuestos, del tipo cercamientos de tierra, los cuales estos procesos fueron necesarios para quitarles autonomía a los campesinos y que sean dependientes de los señores feudales. Gran parte igual de la Gran Media se le llama la Alta Edad Media, que es el principio. Es medio difícil porque la Alta Edad Media parece el final y la Baja Edad Media parece el principio, pero es al revés. Entonces, la Alta Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo X y se caracteriza por algunas cuestiones, como por ejemplo la caída del Imperio Romano, que fue bastante importante. También las invasiones germánicas que estaban aconteciendo, lo cual estaba dando lugar a, por primera vez, el concepto de privatización de tierras, o sea, las tierras privadas. Y, por supuesto, la consolidación del feudalismo. Luego tenemos la plena Edad Media, que va desde el siglo XI al siglo XII. Acá hay un cierto apogeo económico que luego vamos a desarrollar y también, como otra característica, es el desarrollo de las ciudades, las primeras ciudades en Europa y también de las universidades. Para mí, a la hora de leer este libro, hay que tener muy en cuenta y muy presente todas estas tecnologías, dispositivos. Por ejemplo, surge la publicidad, surge la medicina como algo que ejercen los hombres. Hay varias cosas que surgen y que hoy en día existen a partir de ese momento. Entonces, me parece como interesante que tengamos en cuenta estas cosas que empiezan a surgir a partir de este proceso de pasar del feudalismo al capitalismo. Pero bueno, por último, en este periodo de la Edad Media tenemos, como les dije, la Baja Edad Media, que sería la parte final. Este se comprende desde el siglo XII hasta el siglo XV. Se caracteriza por mucha crisis, mucha hambruna y sobre todo por la peste negra. Luego de la Edad Media vendría a llegar el Renacimiento, ¿no? El capitalismo, básicamente el iluminismo, el barroco y tal. Y lo que nos interesa de esto es que lo que sería la cacería de brujas se da entre la Alta Edad Media, es decir, a finales de la Edad Media, y tiene un mayor desarrollo todavía durante el Renacimiento y el Barroco. Sin embargo, por ahora nos vamos a ubicar solo en la Edad Media. Luego vamos a avanzar un poco más. Pero ahora vamos a hablar de la Edad Media. Y ahora sí, volvemos al concepto de acumulación originaria. Lo que va a criticar Federici de la acumulación originaria de Marx es que quizás no es muy originaria y que no es muy primitiva, como se le dice, sino que en realidad es un proceso por el cual el capitalismo siempre va a necesitar, siempre va a ejecutar y siempre va a necesitar de las guerras, del desplazamiento, de la separación de los medios de producción de los trabajadores, y además agrega otros componentes que tienen que ver con las mujeres, por ejemplo, su degradación, las campañas que hace el Estado en contra de las mujeres. De hecho, es algo que ya observó en Nigeria porque estaban habiendo como propagandas misóginas en contra de las mujeres, ¿no? Como que son vanidosas, malas, básicamente atacando a las mujeres que eran autónomas. Tal como Federici ya venía estudiando en esta búsqueda del origen de la opresión de las mujeres en la Edad Media. Es decir, no es que el capitalismo tuvo un origen violento, pero que luego nos sirvió para salir de la hambruna, traernos, no sé, la felicidad, traernos liberación, traernos menos esclavitud, etc. Sino que, por el contrario, este proceso de acumulación originaria se necesita constantemente, por ende el capitalismo siempre va a necesitar de la guerra, de la destrucción, etc. Federici también nos va a contar que ella quiere rastrear las luchas antifeudales, su origen, cómo fueron, que existieron, porque una cosa que se nos cuenta en historia, en la vida, en nuestra modernidad, es que en este periodo de la Alta Edad Media era un periodo donde la gente simplemente vio el capitalismo llegar y dijo, bueno, y también como que el feudalismo era una cuestión muy estática, donde no pasaba
pasaba nada, y realmente no era así. O sea, lo que viene a hacer Federici también es desmentir esta narrativa que se tiene de la Alta Edad Media, que como un lugar oscuro, un lugar donde no pasaba nada, donde no había arte, cuando en realidad era un momento de la historia donde había muchísima diversidad y muchas formas de vida. Federici luego acá nos va a contar varias cositas, por ejemplo, como ciertos análisis que terminó sacando a partir de la construcción de este libro, como introducción. Está bastante bueno y nos dice cosas bastante como separadas entre sí, pero que van sobre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los hitos de la humanidad, esos hitos que nosotros recordamos a partir de la Edad Media para adelante, digamos, todos estos inventos, estas cosas, modernidades, tecnologías, tal, son en realidad hitos de hombres, y que las mujeres, en cambio, estaban siendo cada vez más doblegadas al hogar, aisladas, y cada vez perdían más derechos. También nos dice que eso que llaman revolución científica en realidad fue la degradación total de la naturaleza y del cuerpo, y que a partir de ese entonces empezamos a ver tanto el cuerpo de las mujeres y a la naturaleza misma como objetos. Nos cuenta también esta relación directa que existe entre la Inquisición y el colonialismo. Y nos comenta cómo en la conquista de América, que de hecho, si no me equivoco, fue como en la plena Edad Media o Alta Edad Media, pero en ese proceso se necesitó exportar a la Inquisición a Latinoamérica para poder así tener dominio y control sobre las mujeres y poder así esclavizarlas. Ella vuelve a atacar a la ciencia, pero también al progreso y la razón, y nos comenta que estas cosas se construyeron bajo un sistema y una estructura de dominación y de violencia muy fuertes, y que así como la fábrica explota al obrero, el cuerpo vendría a ser el lugar donde se explota a las mujeres. El cuerpo acá en este libro también está bastante mencionado. Recordemos, el libro se llama Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Y es por eso que cosas como el aborto, la sexualidad, la maternidad, son cosas tanto de interés político como económico. En su prefacio y en su introducción, no contenta con hacer una crítica a Marx, también le hace una crítica a Foucault. Y dice que Foucault quizás no le está poniendo el cascabel al gato, y eso que llama biopoder, en realidad se lleva bastante bien con los genocidios, con la Inquisición, con la represión y el exterminio de personas. Que es decir, así como el capitalismo necesita crear vida para crear a los obreros, también necesita destruirla. Y también ella toma la valentía de ponerle nombre a este gato, en el cual ella ataca al FMI y al Banco Mundial, diciendo que son ellos quienes imponen nuevas formas de esclavitud y de saqueo en el sur global. Y por último, termina con un pequeño párrafo en donde saca la conclusión de que el sexismo y el racismo son los pilares del capitalismo. Y ahí cierra y empezamos con el capítulo 1. Espero que les haya gustado. Este es un resumen. Espero que me haya quedado corto también. Ya había grabado esto anteriormente y me quedó como de 40 minutos al final. Ni era un resumen. Así que espero que esto ya quede y que funcione. Muchas gracias por ver. Les pido por favor que den like, que se suscriban. Es solo tocar un botón, no pasa nada. Me sirve un montón a mí. Y también si quieren leer este libro conmigo o leer otros que vamos a estar leyendo al respecto, chequen la caja de información que ahí voy a estar dejando todo. O las redes sociales donde pueden ir a consultar cuando se abran estas inscripciones. Así que muchas gracias y seguimos en el siguiente video con el resumen del capítulo 1.